Hola, Enriquito. Hola Teresa, Empezamos ¿cómo el está? live. Bien, yo bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te fue el día de hoy? Que me imagino debes haber estado como todos estos últimos días. Bien, hoy fue un buen día, hay días buenos y días no tan buenos en estas últimas semanas, hoy fue un buen día. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿En qué momento, Enriquito? Bueno, disculpa que te diga Enriquito y disculpe el público, los que se unan, porque el asunto con el doctor Enrique Boloña, Gilbert, es que yo lo conozco desde que era casi un bebé. Entonces, y su padre era el pediatra de mis hijos, por tanto había que diferenciar de Enrique papá a Enriquito. Entonces, me es muy difícil no decirte Enriquito. No, Así que no me afecta para nada, estoy súper acostumbrado. bueno, bienvenidos a todos los que se unen a este live. Les damos la bienvenida. Ojalá los pueda saludar, porque yo tengo un poco de problemas para ver estas letras tan pequeñitas, así que me pongo los lentes. Roxy, bienvenida Roxy. Vas a escuchar interesantes criterios y opiniones. Yo creo, Enrique, que a medida que vamos avanzando en esta pandemia y en esta crisis sanitaria que vivimos a nivel mundial, nos vamos acostumbrando a escuchar muchas informaciones. De hecho, estamos abarrotados de información. Es una vorágine de información en todos, pero hay que aprender a buscar las fuentes serias. Y creo que por eso no está de más insistir en todos estos criterios que tienen que dar las fuentes que son autorizadas. Y esas fuentes autorizadas son quienes tienen el conocimiento y quienes luchan contra esta pandemia. Una de esas personas, por supuesto, eres tú, que eres médico intensivista, director de la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Guayaquil y has estado desde el inicio de esta crisis en Guayaquil, justamente en la ciudad donde se han desbordado los casos de coronavirus, luchando contra esta pandemia. Entonces, hoy han sucedido varias cosas. Los 221 municipios del país decidieron mantener el semáforo en rojo hasta el 17 de mayo. Y hay otra información que a mí me parece, pues, no sabría decirte si preocupante o impactante. La OMS dice que debemos esperar una posible segunda y hasta una tercera oleada de contagios. Yo quisiera empezar diciendo, o que tú nos digas, ¿en qué momento de la crisis estamos aquí, en este momento? Perfecto, mira, tenemos tres partes a esa pregunta, voy a arrancar de atrás para adelante con la última. La última, y no lo digo yo trabajo en la Clínica Guayaquil, entonces trabajo en mi burbuja, somos una clínica privada, somos una clínica de aproximadamente 140 camas, que atendemos a pacientes de todo estrato de la ciudad. Un alto porcentaje de nuestros pacientes son del Ministerio de Salud Pública y del ISS, no es que solamente atendemos a una comunidad o una parte de la sociedad. Pero yo converso mucho con mis colegas de otras instituciones, del Hospital del Guasmo, del Hospital del IES y Teodoro Maldonado, y creo que basado en lo que estamos viendo todos, además de otras clínicas privadas, es evidente que definitivamente el impacto del aislamiento social ha servido, está haciendo su trabajo, la curva de casos nuevos se ha ido aplanando, que es lo que todos escuchamos, este aplanamiento de la curva, inclusive en la última semana está descendiendo. Sin embargo, la decisión de los municipios me parece acertada, sin ser yo epidemiólogo, yo no soy un especialista en salud pública, ni un epidemiólogo, soy un médico de individuos, soy un médico de tratar a pacientes en terapia intensiva, pero guiándome por lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que recientemente puso pautas muy claras y ellos hablan de 5 o 6 puntos que deben de estar cubiertos antes de decidir levantar la cuarentena. Uno de ellos es que la curva esté aplanada o bajando en número de casos por lo menos 14 días. Entonces todavía no hemos visto eso. Segundo, para poder decir que hay menos casos, tenemos que tener apropiado testeo, muchas pruebas y realmente poder, porque si no hago pruebas, pues no tengo diagnósticos. Pero si estoy haciendo muchas pruebas, puedo saber si el número de casos está aumentando o ¿De está qué disminuyendo. tantos, perdona que te interrumpa, pero de qué cantidad de pruebas estamos hablando? El municipio dijo que tenía 50.000 y iba a tener Sí, 150.000 más, o sea, 200.000 pruebas sí. más. Las pruebas que Son, se han hecho en el país son algo más de 63.000 aproximadamente, creo que son los números. estamos muy cortos, de acuerdo a las guías que estipulan. Lo que pasa es que las guías de la OMS se basan, no pueden solamente dirigirse al primer mundo, entonces también
en países en vías de desarrollo va a ser difícil cumplir siempre las metas, pero estamos hablando en los cientos de miles de test al final del día. Y entonces estamos cortos todavía para poder decir que no está aumentando los casos y que se están aplanando efectivamente. Además de eso, tiene que haber, tenemos que estar en un punto en el que ya la reproducción o el contagio se ha disminuido y los epidemiólogos usan tiene un número que se llama el número reproductivo. Y eso quiere decir que ya no el R baje le dicen menos de 0, menos de 1. Es decir, que ya un paciente contagiado no me contagia a 2 o a 3, como normalmente hace el coronavirus, sino que ya se comience a bloquear. Ya tenga quizás un contagio por cada paciente infectado, con lo cual evito ese crecimiento exponencial. Si yo tengo un paciente y mañana tengo 3 contagiados, mañana esos 3 contagian a 3 más, tengo 9, y esos 3 más a 3 más tengo 27. Entonces, el crecimiento de casos puede ser exponencial. Hasta que no comienzan a bajar los casos, no estamos listos. Hasta que la gente no está clara con las reglas, no estamos listos. Hasta que no podemos tener un control de las fronteras y no haya una migración entrando y saliendo de la ciudad, podemos tener casos importados que sigan pasando. Entonces, tiene que haber una serie de circunstancias que tienen que controlarse antes de estar listos para poder pasar a ese siguiente paso, que es liberalizar el aislamiento y pasar a activar la economía. Entiendo que es necesario. O sea, yo como médico quisiéramos que esto se apague del todo, pero es muy difícil. Y estoy de acuerdo con ¿De qué tiempo estamos hablando? Esa es una de las preguntas que venía mucho más adelante, pero ya que lo mencionas, es que he oído expertos que dicen que no podemos esperar superar esto o volver a algo de normalidad o de menos distanciamiento en menos de un año, de 1 a 2 años. No, sí. Nuestra vida nunca va a ser la misma. Entonces, o por lo menos mientras no tengamos vacuna o tratamiento, el distanciamiento va a cambiar. O sea, ir a una reunión social, a un matrimonio con 300 y 500 personas, no sé si se va a dar. El ir a un estadio en el que estás sentado hombro con otro, el de saludarte con un beso y darte la mano, quizás vaya a cambiar, va a quedar eso como obsoleto. Bueno, cuidado con mascarillas va a cambiar, la distancia en una oficina o en una fábrica. La vida va a cambiar definitivamente. Ya que son los primeros 8 minutos de este live, quiero darle la bienvenida a todas las personas que se están uniendo. Veo que salen bastantes nombres. Tienen que disculparme porque definitivamente no veo todas las letras, pero por ahí vi a alguien que te decía que estaba muy contento de verte bien de salud. Y la verdad es pues, que todos nos debemos alegrar de eso, porque el peligro de contagio para las personas que están en la primera línea de batalla, los médicos en la unidad de cuidados intensivos, es muy riesgoso. Entonces, sí debemos alegrarnos de verte en buen estado de salud. Otra de las cosas que me preocupó a mí hoy, o no sé, ya lo vienen diciendo desde hace 2 días, es que en Guayaquil se va a volver a dar una circunstancia tan trágica como la que se comenzó a dar en las 2 últimas semanas de marzo y las primeras semanas de abril. Eso es muy preocupante. ¿Tú coincides con ese criterio? No, yo creo, sí, yo podría decir que es muy probable que una vez que se reactive la economía vaya a haber un repunte de casos. Dudo mucho que tenga la misma explosión que tuvo este primer caso, que a pesar de que se tomaron medidas y en ciertos lugares más que en otras, nosotros como clínica privada tuvimos la oportunidad de estar un poquito más preparados, ¿no? Acuérdense que cuando arranca esto se designan ciertos hospitales como hospitales básicos para la atención de pacientes con COVID-19. Entonces las clínicas privadas tuvimos la oportunidad hasta cierto punto de ir preparándonos, de ver la experiencia de ellos esa primera semana. Nosotros tuvimos la oportunidad de crear áreas específicas, de hablar con la gente de administración y de farmacia para tener los medicamentos que pensábamos íbamos a necesitar, de crear entradas separadas para pacientes, de armarnos de ventiladores, de dar altas a los pacientes que teníamos hospitalizados. Imagínate, teníamos mucha gente hospitalizada usando ventilador, que teníamos que recuperarlos rápido para liberar esas áreas, liberar ese ventilador y estar listos para aguantar la llegada o el influx de pacientes de manera brusca. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales no creo que estamos listos para levantar el aislamiento. Una de las indicaciones de la OMS es, ¿están tus hospitales listos para volver a recibir un embate de pacientes? Es decir, tengo camas libres, he liberado las camas, estamos preparados de nuevo con una ocupación quizás del 30, del 20%, o estamos todavía trabajando con 80 y 90%. Tengo que estar relativamente preparado para eso. La decisión de los municipios coincide también con otra apreciación de científicos que dicen que en el día 70, a partir del primer contagio, bajan los contagios.
cualquiera que hayan sido las medidas que se hayan tomado? Bueno, eso primero depende mucho de la población. Depende mucho de que también acatemos las reglas. Si realmente hacemos un aislamiento estricto. Ayer oí de Nueva Zelanda que dictaron que ellos ya no hay más coronavirus en Nueva Zelanda. Porque fueron tan estrictos que lograron bajar el número de casos y dicen, ya no tenemos casos nuevos. Que eso pase en Latinoamérica es un poco más complejo. Ahora, es verdad, pero sí es verdad, en 70 días lo que acaba pasando es que tienes tanta gente que ya se ha inmunizado que cuando hay un pequeño brote no tiene pues la capacidad de diseminarse y disiparse tan rápido. Porque tienes un paciente enfermo en una casa y esos otros 5 que están ahí, 3 han tenido la enfermedad. Esos pacientes que recientemente han tenido esta cepa de coronavirus seguramente tienen algo de inmunidad y no va a propagarse el virus y salir de la casa y llegar a otras personas, ¿no? De lo que tú tratas en la clínica, ¿tú crees que la población con quienes tú conversas haya aprendido algo respecto a toda esta pandemia con la tragedia que hemos vivido? Porque lo que hemos vivido no es una crisis, sino una tragedia de dimensiones nunca antes pensadas. Sí, esto ha sido trágico y nos ha cambiado. A mí como profesional, yo trabajo en terapia intensiva, estoy acostumbrado, la muerte se convierte en un evento que sabemos que puede ocurrir, vemos pacientes muy graves, pero verlo en la magnitud y en la frecuencia que hemos visto con esta epidemia. Todos tenemos un amigo que ha perdido algún familiar, todos tenemos un amigo que ha perdido a lo mejor 2 o 3 familiares. Esto ha sido realmente trágico para algunas familias. En la provincia de Guayas eso nos pasa a todos, en todos los niveles y en todos los sectores. No, esta enfermedad no discrimina, no respeta clase social, raza. Hay ciertos factores, ahí sí aprovecho de mencionar ciertos factores de riesgo, ciertas cosas que sí hemos aprendido. ¿Cuáles son las características de las personas que se han complicado más con el virus? Porque al inicio se hablaba solo de personas de edad avanzada, personas con hipertensión, pero en el Ecuador se ha dado algo que es que no han muerto, el mayor número de personas que han fallecido son personas menores de 60 años, relativamente jóvenes. Porque son los más afectados, entonces tenemos que partir por el número absoluto de casos. Entonces sí, efectivamente, nuestra población, creo que hemos hecho un buen trabajo quizás en aislar a nuestros ancianos, a proteger, ese mensaje sí llegó rápido, de cuidado. Los viejitos son los más propensos, tenemos que protegerlos, tenemos que aislar. Mira, alguien nos dice, parece un mal sueño, pero es una realidad. Esto ha sido, yo lo decía, esto ha sido una pesadilla despierto para mí. Realmente es levantarme para ver la misma pesadilla, el mismo sueño del día anterior. Pero te decía, con respecto a la edad, hemos hecho un buen trabajo, creo, como sociedad, como comunidad, de proteger a nuestros abuelitos, a los viejitos. Entonces, el número de casos, el mayor número de casos se va a dar entre pacientes entre 50 y 75 años. No es un número absoluto. Por supuesto que tenemos pacientes menores de 40 y 44 y 42 bastante graves. Lo que sí te puedo decir es que si yo tengo 2 pacientes igual de críticos, con el mismo nivel de oxígeno bajo, con una tomografía tremendamente afectada, digamos que los 2 son hipertensos, los 2 están intubados y graves, y el uno tiene 75 años y el otro tiene 45, el chance de sobrevida del de 45 es muchísimo mejor que el de 75. No hay factor de riesgo más alto que la edad, aquí en cuanto a mortalidad, a pesar de lo que digan los números. Porque los números, te digo, depende de cuántos casos has tenido. Y la otra que veo muy marcado es la diferencia entre hombres y mujeres. Hay muchos más casos en hombres, y esto es en todo el mundo. 65-35, 70-30 en algunas series. Y sobre todo, y el otro factor de riesgo muy importante que nos ha puesto a todos en vereda es el sobrepeso. El sobrepeso. O sea, el peor caso que tengo yo es un hombre mayor con sobrepeso, es el peor pronóstico. Y los que mejores le va son las mujeres jóvenes. Son los que, a pesar de que puedan estar graves, tenemos más chance de sacarlas adelante. Bueno, ¿se puede transmitir el virus cuando eres COVID positivo, pero asintomático, y después de haber superado los síntomas? Estas personas que dicen que después del día 35 todavía dan positivo en el examen. La primera parte sí, la segunda parte no. Entonces, esto no lo sabíamos. Ojo, hace 6 semanas cuando hablabas y veías las guías de la Organización Mundial de la Salud o del CDC, se decía, no, el paciente comienza a contagiar cuando está sintomático. Sin embargo, eso se ha súper confirmado que en etapas sin síntomas o presintomáticas, porque a lo mejor vas a desarrollar síntomas después, sí contagias, sí estás eliminando el virus y sí puedes contagiar. Y esa es la razón por la que esta epidemia se nos va de las manos.
Porque hay mucha gente que no es que por irresponsable salí a trabajar o por irresponsable decidí regresar a ir a visitar a un familiar, sino porque me sentía bien y porque pensé que no tenía síntomas. Y al no tener síntomas no contagiaba. Entonces, en fase asintomática y presintomática sí contagias. Ahora, después de que pasaron 30 días, hay muchos pacientes que todavía, de eso podemos hablar seguramente después, en cuanto a las pruebas. Si tú le haces una prueba de PCR, que es una prueba, una técnica que se llama PCR, el hisopado, y busco el material genético del virus, todavía encuentras material genético del virus circulando en mi tracto respiratorio. Eso no quiere decir que el virus se está reproduciendo, eso no quiere decir que todavía contagias. Entonces, la mayoría de infectólogos te va a decir, ok, todavía no sale negativo, pero usted seguramente ya no contagia. Sigamos con las medidas. A esos pacientes yo les digo, ¿sabe qué? Sigamos con la mascarilla, no se me pegue de sus familiares mayores, pero seguramente ya no contagia. No sabemos del todo porque esto estamos aprendiendo conforme va desarrollándose la información. Pero eventualmente vamos a tener que dejar el confinamiento en algún momento ¿Sí? y como tú dices, nos debemos preparar para poder determinar quiénes tienen el virus, quiénes deben aislarse, quiénes pueden trabajar, quiénes no. Hay una cantidad de pruebas en el mercado. ¿Qué tipo de pruebas son las más aconsejables para las empresas, que son las que tienen que darle seguridad a su personal, para las instituciones públicas, para los centros hospitalarios o para las personas que presentan síntomas? Hay dos grandes categorías de pruebas. La primera prueba es la que les mencionaba, el PCR, el hisopado famoso. Entras con un cotonete hasta la parte de la nasofaringe, es bien molestoso, tomas una muestra de la Pero secreción. escuché, disculpa, me escuché que estaban tratando de hacer más cortos los hisopos. ¿O No no es deberían de ser más posible? cortos, a lo mejor más suaves, pero tienen que llegar a la zona que tienen que llegar. Justamente esa es una de las razones porque a veces la gente me dice, ¿y por qué salí negativo? Porque si la muestra fue tomada muy superficial, no tomaste una muestra verdadera de la zona nasotraqueal, donde está o nasofaringia, perdón, donde está el virus, sino que tomaste solo de la mucosa de la nariz. Entonces te sale falsamente negativo y te puede dar una falsa sensación de seguridad. Tú vas por el mundo pensando que no tienes nada y sí contagiabas. Entonces esa prueba busca el virus, busca el bichito y lo hace por una técnica que se llama PCR. Las otras pruebas buscan los anticuerpos, las defensas contra el virus. Esas pruebas son buenas pruebas, pero tienes que entender que no están presentes al principio. Si yo me contagié hoy día y no tengo síntomas y mañana comienzo a desarrollar síntomas, seguramente estas pruebas de anticuerpos recién se hacen positivas al quinto, al séptimo día. Entonces, si yo la hago muy temprano en el cuadro, y esto pasa igual en dengue, en hepatitis, si hago muy temprano las pruebas para serología, de anticuerpos, van a salir negativas. Entonces, estas pruebas de anticuerpos tienen un rol. Y esas pruebas de anticuerpos hay dos tipos. Las rápidas, que es con una gotita de sangre, pero trata de buscar el mismo sentido. Y la otra busca los anticuerpos realmente con una máquina mucho más sofisticada. Obviamente, esas de la máquina más sofisticada tienen mucho más precisión. Más chance de que haya falsos negativos, menos chance de que haya falsos negativos, menos chance de que haya falsos positivos. Entonces, las pruebas ideales dependen del momento de que estoy haciendo la prueba. Si quiero diagnosticar a alguien, seguramente lo mejor es hacer un hisopado. Si quiero saber si ya negativizó el virus al final de la enfermedad, también puedo chequear el hisopado. Si quiero saber, tuve síntomas, pero no sé si lo tuve o no, quiero saber si puedo regresar a trabajar, bueno, ahí las pruebas serológicas son buenas, porque busco los anticuerpos, y los anticuerpos hay dos tipos. Hay un tipo que me dice si todavía estoy peleando, que es el IgM, y hay otros que me dicen, no, esta persona ya se recuperó, y lo que le quedó fue una memoria inmunológica, una memoria de defensas. Eso se llaman IgG. Entonces, Lo que, esas pruebas van a pasar a tener un rol muy importante a la hora de reincorporar gente al lugar de trabajo, aunque no son perfectas tampoco. Yo tengo mucha gente que me está preguntando eso que tú me estás diciendo. Le voy a hacer pruebas a todo mi personal el día lunes, el día viernes, y el día lunes los traigo a trabajar. ¿Te parece? Bueno, el viernes no los tengan no quiere decir que el martes o el miércoles comiencen a tener síntomas, porque lo que me fue muy queda temprano. claro, lo que me queda ¿Perdón? claro es que lo que me queda claro es que también las pruebas deben ser manejadas por un profesional, por un médico, porque lo que tendemos a hacer es que ya hablamos de pruebas, tenemos tanta información, es una vorágine realmente de información la que tenemos, que ya algunas personas se creen médicos y creen que pueden decir si están en peligro, si no están en peligro, si va a desarrollar síntomas, si no va a desarrollar síntomas, si va a contagiar o no va a contagiar. Y eso es riesgoso, interpretar una información que está siendo dada para un profesional con formación y con conocimiento, que es el médico. Tú ves como un riesgo que las personas manejen todo este tipo de información sin el debido criterio y sin la debida consulta a un profesional de medicina.
no lo veo como una amenaza ni como un riesgo. Yo tengo 44 años, yo viví un poquito ya esa época durante mi entrenamiento en Estados Unidos, ya era la era del Internet. O sea, yo me acostumbré a tener que lidiar con el paciente que te pregunta, ya vi en Doctor Google, y yo lo que vengo al doctor básicamente para que me confirmen el diagnóstico. Doctor, tengo esto, este es mi diagnóstico, ayúdeme. Yo ya lo vivo, o sea, yo lo vivo a diario. Y no está mal. Me ha pasado más de una vez que un paciente me dice, oye, pero busqué esto, ¿no podría tener? Y digo, oh, puede ser, ¿no? Y sí me ha ayudado. Sin embargo, la Bueno, clave también está uno en eso, conoce ¿no? su cuerpo. En Uno conoce su confirmar, cuerpo. en confirmar con tu médico. A ver, estoy pensando esto, tengo esta idea, ¿qué opinas? Ok, pongamos las cabezas juntas y tomemos una decisión. Yo como profesional y tú como alguien que conoce tu información y has tenido o tus síntomas y has podido buscar información. Entonces la información hay que buscarla en los lugares correctos y hay que confirmarla con un médico que ustedes le tengan confianza. De la experiencia que has tenido, no es lo mismo cuando se empezó la crisis y todo el manejo de pacientes que has tenido hasta este momento. Toda la información, todo el conocimiento que hay desde en un mes ha sido impresionante. Realmente se ha avanzado mucho. Pero dime una cosa. Un tratamiento temprano con medicación, con estos tratamientos que se han ensayado, puede evitar complicaciones mayores. Es que desgraciadamente tenemos que partir por el punto inicial, es no tenemos un tratamiento definitivo específico para este virus. ¿Y No qué hay. pasó con lo que dijo ayer el doctor Fauci acerca del El, Remdesivir? el Remdesivir es una medicación que tiene 15 años de existencia, arrancó con el ébola o más, tiene más de 15 años. Fue una medicación que buscaba tratar de bloquear la replicación del ébola y no tuvo éxito. Y de ahí se quedó en percha y nunca más le pudieron encontrar una utilidad. Y han estado esperando seguramente que aparezca algún virus. Aparece este virus y se busca ver si es que este medicamento tiene o no actividad. Y dentro de todo lo negativo de todos los otros estudios que han estado, este por lo menos demostró algo de beneficio, ¿ya? Yo no creo de ninguna manera que esto va a ser la panacea. Es un medicamento intravenoso, es un medicamento que seguramente va a ser costoso, es un medicamento que hay que darlo por 5 a 10 días, o sea, todavía se está definiendo eso de ahí, y que lo que logró demostrar es que los pacientes se recuperaban días antes. En medicina se usa mucho la estadística, ¿no? Entonces, ¿qué demostró? Que los pacientes que les dabas Remdesivir comparados con los que no daban, se curaban más o menos 4 días antes. 15 días para los que no le diste Remdesivir, 11 días para el que le diste Remdesivir. Pero no se ha demostrado todavía que disminuye el riesgo de mortalidad, que disminuye el riesgo de acabar en terapia intensiva, que disminuye el riesgo de acabar intubado. Entonces todavía es muy prematuro. Fue un estudio grande, más de 1000 pacientes. Hay ciertas cosas que te dejan un poquito en duda porque la industria farmacéutica está un poco metida en el estudio. Entonces yo todavía no es que pienso que ahí va a estar la panacea. Lo que tú decías es increíble. Yo cuando arranca esta crisis, y ya teníamos la experiencia italiana, china, española, e inclusive en Estados Unidos en ciertas áreas, cada hospital en estos países, hospitales grandes, tenían sus protocolos de tratamiento. Y los veías, y yo decía, bueno, vamos a hacer, ¿qué guía vamos a seguir? Porque en otras condiciones yo puedo abrir y digo, esta es la guía para tal cosa y esta es la para esta enfermedad. Y veías la del Mass General y la del Mayo Clinic y la de Cleveland Clinic y todas eran diferentes. Y veías la del Hospital Valle d'Hebron en Barcelona y la Paz en Madrid y todos tenían una guía diferente. Entonces era muy difícil decidir. Y sobre todo, cada 2 días cambiaba. Yo tenía amigos en los hospitales, me mandaban la guía, Enrique, espérate, ya no estamos dando tal antiviral, ya no sirve, se está usando el de acá. Uy, ok, cambia los protocolos. Enrique, lo de los esteroides, antes se daba solo tardío, estamos usándolo temprano, estamos viendo beneficios. Bueno, probemos, comenzamos a usar esteroides tempranos, cortisona, en ciertos casos específicos. Apareció este otro medicamento que bloquea la interleuquina 6. Comenzamos a probar. Y así hemos ido adaptando nuestros protocolos y además individualizándolos. Dos puntos a partir de esto que tú me estás contando. Uno, ¿de qué depende este cambio? Del paciente, del tipo de personas. No es el mismo el paciente con las características genéticas en Italia que en China o en Latinoamérica o los afroamericanos. ¿De qué depende eso? No. O el cambio de tratamiento. Los cambios de los protocolos de cuando a que si había beneficio o no había beneficio. Estamos basándonos, cuando no hay estudios clínicos, no te queda más que basarte en la mejor evidencia que haya. Y si la mejor evidencia es observación de expertos, te guías por eso. Tienes expertos que te están diciendo, esto no está ayudando, esto parece que está ayudando, probémoslo.
siempre y Porque cuando no... estábamos viendo esas estadísticas en Estados Unidos de que el 30% de los pacientes son latinos y también hay más reincidencia y más complicaciones en los pacientes afroamericanos. Afroamericanos y Y latinos en ciertas poblaciones, ¿sí? el otro punto es cómo se comunica la comunidad científica en este momento en el mundo. O sea, lo que está pasando en China lo sabes tú en pocas horas. En pocas horas. Entonces, hay obviamente canales de comunicación médicos, que son los journals, las revistas médicas. Sin embargo, eso siempre tienen un delay, ¿no? Porque este paciente, este doctor recolecta la data y esa data tiene que formalizarle, ponerle en un estudio clínico y publicarlo. Entonces puede demorar días hasta semanas o meses. Pero no creas, las mismas redes sociales que ustedes utilizan y que yo también utilizo, las utilizo con compañeros y amigos de todas partes del mundo. Tenemos chats de WhatsApp, uso Twitter y me comunico y veo que sigo a distintos expertos que publican información y a partir de ahí comienzas tú a buscar y dónde está el artículo y ves el artículo tú mismo y te das cuenta si te sirve o no te sirve. Pero la velocidad con la que se transmite la información médica para los no médicos es igual que para los médicos. Se ha hecho un estudio genético sobre el virus. Algunas universidades, específicamente la Universidad de San Francisco de Quito, publicó algo sobre el estudio genético del virus. Y ellos decían, escuché a uno de estos científicos hablando, que esta información les podía servir para ver qué tipo de vacuna se podría aplicar de acuerdo al genoma del virus que tenemos aquí. ¿De qué manera sirve esta información? ¿Y cuándo crees tú que podríamos tener una vacuna? Pfizer anunció que para fines de año. Sí, lo que dices es verdad. Y te doy el ejemplo de influenza. La influenza estacional todos los años aparece en distintas partes del mundo y se toman muestras cada vez que un paciente sale positivo. Esas muestras deberían ir al Instituto de Higiene, donde se buscan los serotipos específicos y esa información regresa al CDC, al Center for Disease Control en Estados Unidos, en Atlanta, y en base a esa información se desarrollan las vacunas cada año para la influenza. Y lo mismo va a pasar con el caso de coronavirus. Los serotipos que tenemos acá pueden ser distintos que en otras partes del mundo y esa información que tenemos acá va a servir para que ellos generen vacunas dirigidas a los distintos serotipos. O sea que es correcto esa información. Bueno, los municipios y en general las empresas se empeñan mucho en la desinfección de calles, de áreas públicas. Hay también estos túneles de desinfección. ¿Esto es algo seguro o es algo que más bien podría atentar contra la seguridad de las personas? Porque tú piensas que atraviesas todo este proceso y estás libre de virus o que estás en buen estado y te olvidas de cosas básicas como lavarte las manos, no tocarte la cara. Absolutamente. La Organización Mundial de la Salud ya hizo una publicación muy clara sobre eso. Desgraciadamente, aunque me encantaría que sea una herramienta que nos sirva, estos túneles de desinfección no han demostrado beneficio, más bien pueden generarte falsa sensación de seguridad y puede generarte también problemas a un asmático, a un paciente con problemas de alergia. Entonces, no está recomendado por la Organización Mundial de la Salud en este momento. Con respecto a la desinfección de calles y de plazas y de bancas públicas simplemente con rociarlas, la OMS lo considera un uso inadecuado de desinfectantes. Está bien limpiar ciertas superficies específicas, sobre si estás limpiando un parque y estás limpiando los columpios y la resbaladera donde los niños pueden haber tocado. Está bien, eso sirve esa limpieza manual, pero simplemente rociar ciertas áreas, el beneficio es bastante suave, bastante débil. No está recomendado por la Organización Mundial de la Salud como que sea de mucho beneficio. ¿Y qué comentario te merece a ti esto que dicen los microbiólogos respecto a cómo se crea el sistema inmune y que tanta desinfección podría afectar a que el sistema inmune de las personas se debiliten y salgan después de la cuarentena con un sistema inmune mucho más débil? No creo que sea un factor en este momento. El sistema inmune no se te va a afectar por 3 meses de evitar estar expuesto a otros virus de la comunidad. Bueno, veo algunas preguntas aquí en el Instagram y una de ellas dice, ¿cuánto duran las mascarillas? Y si estas mascarillas de tela sirven. Entonces, hay distintos tipos de mascarillas. Vale la pena aclarar eso de ahí. Y mira que las guías, un poco sospechoso, no sospechoso, sino que entiendo por qué lo hizo la Organización Mundial de la Salud, pero hace 6 o 8 semanas, si veías las guías de la Organización Mundial de la Salud, te decían, las mascarillas no tienen que ser usadas por el público en general. Y ahora te dicen,
queremos que todo el mundo use mascarillas. Y la respuesta es, ¿por qué hicieron eso? Porque había un déficit tremendo de material de protección personal, de equipos de protección personal. Entonces, si se creaba esta ola de que todo el mundo tenía que usar mascarilla, realmente los que estábamos más expuestos no íbamos a tener el equipo necesario. Entonces, inicialmente se vendió esa idea de que no se necesitaba, porque no funcionaban. Y efectivamente, las mascarillas quirúrgicas típicas que uno ve en cirugía, cuando alguien se lo van a operar, están diseñadas no para que yo no me contamine, sino para yo como médico al hablar no contaminar el área quirúrgica. O sea que básicamente la mascarilla, el efecto más importante que va a tener es que el que tiene síntomas no contagia a otros. Ahora, si combino las dos cosas, tengo el que tiene síntomas con mascarilla y el receptor, por ponerlo así, también con mascarilla, disminuyo el riesgo mucho más. Porque este es un virus que se pasa por partículas grandes. Es una partícula de flush que generas al hablar, que no es una partícula muy chiquita, de 300 micras, 200 micras, una cosa así. Entonces, una mascarilla sí te va a ayudar a proteger hasta cierto punto. Las de tela, bueno, van a tener menos impacto que las de papel, las mascarillas quirúrgicas, pero también ayudan. Entonces, si no tengo acceso a una mascarilla quirúrgica, está bien las de tela. Y volviendo un poco a los pacientes que usted ha tratado, doctor, veía aquí en el Instagram una pregunta que yo también la tenía respecto a esto de la carga viral. Hay personas que dicen que recibieron mucha carga viral y que por eso se complicaron. ¿Qué tiene que ver la carga viral con las complicaciones que pueda tener una persona? Entonces, está mal aplicado el término para comenzar. O sea, la carga viral es la cantidad de virus que yo tengo en un líquido corporal. O sea, por ejemplo, en el caso te voy al ejemplo de hepatitis C. Hepatitis C o otro ejemplo sería HIV. El paciente que tiene hepatitis C o HIV, el virus entra, se está replicando y yo puedo medir en la sangre de ese paciente cuánto virus tiene, cuánta carga viral tiene. Eso es la carga viral, es cuánto del virus ese paciente tiene circulando en su sangre, por ejemplo. Cuánto de ese virus tiene en la secreción nasal. Eso es lo que se llama la carga viral. La gente lo confunde con el inóculo, que quiere decir a cuánto virus estuve expuesto. Entonces, obviamente, si yo estoy expuesto a un inóculo más grande, una cantidad de virus más grande, soy más propenso a infectarme. Entonces, si yo soy una enfermera que trabaja en un área donde están pacientes con COVID y estoy en un área cerrada, tengo mucho más chance de contagiarme que si estoy en un cine y estoy al lado de una persona con COVID. Porque la cantidad, el inóculo del virus es mucho más grande en una terapia intensiva que en un cine. Eso no es la carga viral. De ahí, ¿por qué la gente se confunde? Porque salió un artículo que demostró que aquellos pacientes que estaban más graves, cuando les medían en la sangre la carga viral, los que tenían la carga viral más alta tenían más alta mortalidad. Eso tiene sentido, es igual que en HIV o en hepatitis C. Mientras más virus se me esté replicando dentro de mi cuerpo, más probable es que tenga un outcome negativo. Pero eso no es que quiere decir, la gente confunde es, ¿por qué se murió este paciente? Porque estuvo expuesto un paciente con mucho virus. No funciona tan así. Inclusive contagiándote con poco, si ese virus entra en el paciente equivocado y comienza a replicarse mucho, voy a generar mucha carga viral y mi outcome puede ser malo. Bueno, una de las preguntas que nos está llegando a través del Instagram es si los niños asmáticos se pueden complicar al adquirir el COVID. Los asmáticos, o sea, los niños por suerte, y esto es a nivel mundial, no tienden a tener cuadros clínicos tan severos, ¿ya? El número de fallecidos niños, gracias a Dios, en el mundo ha sido contado con los dedos de las manos. Sin embargo, aquellos que han fallecido generalmente tienen alguna enfermedad de fondo, alguna cardiopatía, y asma sí es uno de los factores de riesgo también. No solo en niños, sino también en adultos. Pero por suerte la mayoría de niños tienen cuadros bastante benignos. Hasta un 80% de niños cuando tuvieron el cuadro, yo veo familias, el papá estuvo tumbado, la mamá estuvo más o menos afectado, los 3 hijos salen positivos con serología, pero no tuvieron, ni siquiera supieron que tuvieron la enfermedad. Pasó como un cuadro asintomático en muchos de ellos. Bueno, otra de las preguntas que tenemos es, ¿cuándo es lo más temprano que se puede detectar el virus? Días, ni siquiera es que te digo que el mismo día, pero seguramente entre el día 2 y el 3 ya debería de salirte la prueba de PCR positiva. En etapas muy tempranas, antes de tener síntomas, seguramente si te hago una prueba inclusive de PCR, no hay suficiente cantidad de virus reproduciéndose para yo poderlo detectar. Entonces, recién entre el día 2 y el 3 te diría una prueba de PCR puede ser positiva y la serología recién al día 5, 7, 8. ¿Y qué tiempo después de tener COVID uno tiene que estar aislado?
Entonces, depende si el paciente tuvo un cuadro moderado o leve y estuvo en casa, o si tuvo un cuadro grave. Eso ha cambiado porque sabemos que justamente los pacientes que están más críticos en terapia intensiva, no es raro que al día 30 les chequeamos el hisopado y sigue saliendo positivo. Entonces, mientras ese paciente siga replicando, podría contagiar, pero como les dije al principio, se sabe que a veces la cantidad de virus que está presente es realmente tan poca que el riesgo de contagio es muy, muy bajo. Yo igual les recomiendo mantener el aislamiento y la mascarilla hasta estar seguro de que eso esté negativo. Si tienes personas vulnerables en casa y eres el responsable de cuidarlas, ¿qué cuidados debes tener? Ambos deberían de estar con mascarilla. A veces no te queda otra. O sea, yo entiendo esa necesidad. Hay pacientes que han caído, tienes un familiar enfermo y tú dices, usted no lo puede cuidar, pero si es un hombre de 75 años y la esposa tiene 70 y es la única persona en la casa, ¿quién lo va a cuidar? Entonces hay que tomar las medidas lo más responsablemente posible para tratar de bloquear que no haya ese contagio entre una persona y el otro. Entonces la mascarilla para ambos, el uso de guantes, lavado excesivo de manos, la limpieza de la ropa, la limpieza de las áreas que él ha estado tocando, de las colchas y las sábanas. Todo tiene que ser manipulado con guantes, si no, esa ropa, el momento que me la llevé a la lavandería, o esas sábanas, o el momento que cogí el plato o el vaso que el paciente tomó, puede ser una forma de contagio. Pero el uso de mascarillas y lavado de manos quizás es lo más importante de todo. Creo que en alguna parte de tu explicación ya lo dijiste, pero de todas maneras es alguna de las preguntas recurrentes respecto a si adquieres inmunización cuando has tenido el virus. Esperemos que sí. Por ahora, la mayoría de infectólogos que les preguntamos es si este virus se comporta como muchos de los virus de este tipo, que se llaman de la familia de RNA. Sí, deberíamos de crear anticuerpos contra este virus, y por lo menos en esta crisis, en este primer brote, un paciente que tuvo coronavirus no debería de poder volverse a contagiar, si es que generó los anticuerpos. Y eso es otra parte, porque hay gente que sí se recuperó y por algún motivo cuando chequeamos en su sangre no han generado anticuerpos. Pero si te generaste anticuerpos, estás cubierto. Ahora, ¿qué va a pasar en ese segundo brote? ¿Será el mismo coronavirus o mutará, cambiará de alguna forma? Eso no lo sabemos del todo. No sabemos si vamos a poder tener inmunidad en ese momento, o si esa inmunidad solamente nos va a durar 2 meses, 3 meses o un año. Eso lo iremos aprendiendo según pasen los días. Una de las personas que se ha unido dice que vio en un canal gringo que se podían usar máquina el sleeping apnea en reemplazo del ventilador. Sí, las maquinitas de sleep apnea, de apnea del sueño, son máquinas que empujan aire y proporcionan una presión en la vía aérea. Entonces, pero ojo, no tienen oxígeno. Pero conectadas a oxígeno, sobre todo las que son más sofisticadas, sí las podemos adaptar hasta cierto punto. Entonces, nosotros tenemos máquinas de apnea no caseras, sino hospitalarias, que perfectamente funcionan como un ventilador. Les adaptamos oxígeno, lo adaptas a un tubo endotraqueal y te pueden funcionar. En general, las máquinas más básicas no te van a proporcionar todo el soporte que quieras, pero en un momento de absoluta emergencia se podría intentar y le diera algo de soporte al paciente. Otra persona pregunta si los asmáticos tienen más posibilidad de contagiarse. No tienen más posibilidad de contagiarse, no tienen más posibilidad de contagiarse, tienen más posibilidad de que se contagien, de tener un cuadro más severo. Tú lo dijiste, este virus trata a todo el mundo por igual. Todos tenemos la misma posibilidad de contagiarnos. Sí, no bueno, unos más que otros, pero no discrimina clase social ni religión. Realmente vemos de todo. Bueno, otra de las preguntas que me ha llegado es que al principio esto se trataba de complicaciones como neumonía, complicaciones pulmonares, pero luego de esta información que se dio respecto a las autopsias en Italia y ciertos estudios en China sobre problemas cardiovasculares, sobre minitrombos. Sí, entonces ha habido... Eso se ha presentado aquí, eso es algo que tú has visto. Absolutamente, lo hemos visto y lo veíamos desde el principio, antes de que sino que uno lo ve y dice, ¿será que solo me pasó a mí? ¿Fue un evento fortuito? O comienzas a escucharlo en literatura médica y te das cuenta que no, está pasando a distintas personas. No es el único mecanismo. Mucho de lo que circuló era como que esto no es un problema de inflamación o de virus o de respuesta inmune, es solo los trombos y la coagulación. No funciona tan así.
Lo que sí es evidente es que estos pacientes son mucho más propensos, pero no es tan sencillo. Son propensos a las dos cosas, a las dos complicaciones vasculares que pueden ocurrir. Trombos, o sea, un coágulo, y tendencia a que, imagínate, no le llega buen riego a una zona, pero también son propensos a veces a sangrado. O sea, hemos tenido pacientes que hacen un evento cerebrovascular y se tapa una arteria y hace un stroke, hace un accidente cerebrovascular, una isquemia, que no le llegó sangre, y hay otros que han tenido ruptura de vasos y sangrado. Entonces se complica la cosa porque no es tan sencillo. ¿Por qué no le damos anticoagulantes? Sí damos anticoagulantes, pero hay que hacer una línea muy finita. Se te va la mano y caes con el riesgo de sangrado. Todo esto que tú estás explicando sucede dentro de una unidad de cuidados intensivos, ni siquiera en área de hospitalización. No. En área de hospitalización también hay casos no tan severos que acaban con complicaciones vasculares. O sea, ha habido casos. Pero para determinar estas trombosis y esto, ¿ya estamos hablando de cuidados intensivos o no? No. Hay pacientes que están graves, están en un hospital, no están en terapia intensiva, no necesariamente están intubados y pueden tener estas complicaciones vasculares. Trombos en las piernas, trombos que se van al pulmón, se llama un tromboembolismo pulmonar, trombos al cerebro, sangrados, todas estas complicaciones. Este virus realmente es tremendo. O sea, bueno, tenemos otra pregunta que es, ¿qué opinas sobre las pruebas rápidas que se venden en muchos lados? Ya hablamos de las pruebas, pero esto es insistente. Sí, las pruebas rápidas no están mal. El problema es que han llegado muchos al país sin realmente pasar todavía por los filtros y la validación de que qué tan buenas son, sino que simplemente llegaron al país. Aquí no hemos tenido seguramente los mismos controles que había en otras partes del mundo. Entonces, no son tan confiables. Entonces, a mí lo que me preocupa es sobre todo lo que les digo, los falsos negativos. Yo le contaba hoy día a mi esposa, vi la foto de un amigo que fue a visitar a su padre y puso la foto de su prueba negativa. Me hice la prueba, salí negativo y fue a visitar a su padre de 80 años. Si la prueba está bien hecha, y digamos que sí efectivamente no tiene la enfermedad hoy día, yo no sé si mañana o pasado sí la puede desarrollar, pero sobre todo me preocuparía que sea un falso negativo, que esa prueba salió como que no tiene nada y él está exponiendo, porque asintomático puedes tener la enfermedad, asintomático puedes contagiar a una persona. Entonces, si la prueba no es tan confiable, ¿para qué la voy a utilizar? Yo le digo, no es que necesitamos más pruebas, necesitamos buenas pruebas. Una vez que tengamos buenas pruebas, voy a poder discriminar a quién puedo mandar a trabajar, a quién tengo que dejar restringido y aislado en casa, y a quién hay que tener un cuidado intermedio. Depende de cómo esté la situación. Bueno, nos falta mucho tiempo para eso entonces, porque determinar cuáles son las buenas pruebas que lleguen al país, que se hagan la cantidad de pruebas suficientes, ¿de acuerdo? Somos, por ejemplo, en Guayaquil, la ciudad más complicada, estamos hablando de 3 millones de habitantes. ¿Qué porcentaje de pruebas deberíamos hacer? Si estamos hablando de que el ministro de Salud dijo que en 4 meses, en 120 días, por lo menos el 60% de la población, si no es más, iba a estar contagiada. El 60% de la población, estamos hablando de 9 millones y medio, más aproximadamente, si no me equivoco. De ecuatorianos. De ecuatorianos. En caso de ecuatorianos, sí. En Guayaquil, bueno, no, sí, el 60% es una cantidad de como de 2 millones de habitantes, correcto. Mira, él está haciendo referencia, ¿perdón? Hablaríamos de 2 millones de pruebas, ¿no? Sí. No, por eso te digo, eso es imposible para un lugar como Guayaquil. Y es que se comienza a hacer pruebas aleatorias, y comienzas a hacer por poblaciones y tratar de determinar cuál es la cantidad de infectados que tengo por distintas zonas de la ciudad y poder decir esta zona está más complicada que la de acá. Y ese tipo de pruebas es imposible chequear a 2 millones de personas. En Estados Unidos no van a chequear a 300 millones de habitantes. Es imposible. Ahora, ¿pero de qué porcentaje hablamos? ¿Cuál sería lo óptimo? No, la verdad, esa es una pregunta que hay que preguntársela a salubristas y epidemiólogos. Eso no lo sé yo. Yo soy un médico, como te digo, de individuos. Yo lidio con los que están en terapia intensiva. Yo tengo otros problemas. Hablamos de los tratamientos contigo. Exacto. Ese tipo de preguntas hay que preguntárselo a los salubristas y a los epidemiólogos, pero son en los cientos de miles. O sea, estamos cortos de poder hacerlo para poder liberar a la gente de una manera segura. Pero yendo por lo que tú me decías del ministro, hay muchos jefes de Estado, inclusive en Alemania, Merkel dijo, ella cree más o menos lo mismo, que va a haber un porcentaje muy alto. Entonces, lo que están tocando es esto de la inmunidad de rebaño, ¿no? Lo que pasa cuando hay mucha gente infectada. Y eso está bien cuando tienes una vacuna. Cuando yo vacuno para influenza, mi objetivo no es vacunar al 100% de la población, porque yo sé que hay mucha gente que no se va a vacunar. Sin embargo, si yo logro alcanzar un número suficientemente alto,
el impacto va a ser tremendo. Si yo vacuno 60, 70% de la población, seguramente el impacto va a ser mucho mayor, porque como te decía, ahora tengo un infectado, pero tengo 4 o 5 alrededor que están vacunados, ya no se propaga la infección. Y eso es lo que se alcanza con vacunación. Esperar alcanzar inmunidad de rebaño solamente a costa de que la gente se contagie, nunca debería ser una política de Estado. Porque intentar eso de ahí, estamos hablando de miles, de cientos de miles de muertos en un país como el Ecuador. Y no creo que eso sea razonable. Bueno, si hablamos del 60% de contagiados, estamos hablando de 9,5 millones de personas, y un 1% de mortalidad, estamos hablando de 90.000 personas en 4 meses. Eso supera Exacto. hasta el número de muertos que nos aterró en Guayaquil, que hablábamos Así de es. en marzo de 9.000 personas. Espero realmente que las medidas de aislamiento cambien esos números y que estén bastante equivocados estas personas que piensan que se va a alcanzar ese número de infectados. Y justamente tenemos otra pregunta sobre el aislamiento. Quieren tu criterio sobre cuándo consideras que se debería levantar el aislamiento. Como lo dije al principio, no creo que estamos listos. Necesitamos 14 días de estabilidad o descenso del número de casos. Necesitamos poder tener suficientes pruebas. Necesitamos tener a la gente educada y preparada para medidas muy claras para todo el mundo a la hora laboral, a la hora de regresar a su ámbito laboral. Y no creo que estamos todavía ahí. Creo que todavía falta ver que los casos sigan descendiendo, que pasen 14 días de esta estabilidad, que el virus no se esté propagando, inclusive cuando lo hagan, y habrá que hacerlo. Ojo, que yo no quiero estar en los zapatos de la persona que se toma esa decisión, porque siempre se va a decir, se equivocaron, ¿por qué no esperamos más? Pero entiendo que el impacto sobre la economía es tremendo. Para mí es fácil, yo soy médico, yo trabajo, usted es periodista y lo puede hacer. A lo mejor hay gente que trabaja en telemedicina, en teletrabajo y está bien. Pero hay otros trabajos que no los puedes hacer remotamente y que vas a tener que regresar a tu lugar de trabajo. Entonces, claro, es complejo. Claro, estoy seguro que cuando... El virus es mortal en muchos sentidos, porque es mortal porque te complica tu cuerpo y definitivamente arrastra con tu salud y te puede matar. Es mortal por eso, pero también te puede matar de hambre, por la paralización que ha causado. O sea, ha dicho mucho eso. Las sociedades están sufriendo de eso, y un país como el nuestro, con un número de pobres elevado, que hablamos de millones, no de pocas personas, es bastante difícil. Sí, y sobre todo una ciudad como Guayaquil. O sea, Guayaquil se le ha satanizado mucho desde el punto de cómo arrancó esto y lo desobedientes que fuimos de las reglas. Pero partiendo por cómo empezó esto, si uno ve el mapa epidemiológico de Guayaquil y ver cómo empezaron los casos, a veces cuando hay una epidemia hay un brote en un barrio y a partir de ahí se va regando. En el caso de coronavirus, debido a la llegada de gente de Europa, sobre todo, nuestros inmigrantes, estudiantes, muchachos, llegaron y es como que sembraron el virus en todos los barrios de la ciudad. O sea, no fue solamente aquí en el área de San Borondón o en el área, no, llegaron a Bastión Popular y llegaron al Guasmo, llegaron a los Ceibos y están en Sauces y están en el suburbio y están en el centro. Entonces llegaron, es como que sembraste el virus y de ahí se comenzó a propagar para todos lados. Somos una ciudad muy económica, de mucho trabajo, en el que muchos padres tenían que tomar esa decisión de o me arriesgo a morirme de coronavirus o se me mueren mis hijos de hambre. O sea, bueno, tampoco había el conocimiento y no había el conocimiento. Para nada. Por eso es que pienso que sí. Comenzar a buscar culpables de eso es perder tiempo. Sí, y si es que hay un segundo brote, un tercer brote, si es que hay un segundo o tercer brote, estoy seguro que ya aprendimos la lección. Por eso te digo, si es que reactivamos la economía, puede haber un momento que tenga que decir, ok, pasamos de semáforo rojo a naranja, a verde, espere, toca regresar a naranja, toca regresar a rojo, porque se volvió a prender, volvieron a haber brotes. Ahí tiene que haber mucho monitoreo. Eso es parte clave de cuando ya se reactive la economía. Vamos a tener que estar monitoreando mucho esto de cerca. Bueno, otra de las preguntas que nos llega es, ¿por qué demora tanto la creación de una vacuna? ¿Puedes describir un poco el proceso que está en marcha? Es extremadamente largo y complejo. ¿Y cuántos procesos de vacuna hay? Porque hay varios. Hay probablemente cientos a nivel mundial. Hoy día le entrevistaban a Dr. Fauci, Anthony Fauci en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, por lo menos, todas las empresas que están trabajando en vacuna están trabajando juntos. Pero no sé si lo mismo pasa en otros países. O sea, si hay un esfuerzo unido, integral, o cada uno está trabajando por su lado. Pero el proceso de desarrollar una vacuna toma tiempo y hay cosas que no las podemos acelerar. Como por ejemplo, ok, los biólogos comienzan y los microbiólogos a tratar de desarrollar
defensas contra este virus. Una vez que ya digo, ok, esto creo que podría funcionar, toca probarlo en ciertos individuos y ver si funciona. Es decir, si doy la vacuna, genero anticuerpos. Después, cosas de seguridad. Se lo doy a 10, a 20, a 30, a 100 personas y veo que no pase nada. Porque si al comenzar a usar mi vacuna comienzan a haber reacciones alérgicas, comienzan a haber fallas del riñón o fallas hepáticas y comienza a causar más daño que beneficio, el problema es mucho más grande. Entonces no puedes liberar una vacuna simplemente porque ya, entonces se habla en Oxford, ya la tienen aquí o acá la tienen así. Espérate, puede ser que tengan la vacuna lista, recién viene el proceso de comenzar a probar si es efectiva y si es segura. Y luego comenzará el proceso de poder vacunar. Y eso toma tiempo. En el mejor de las circunstancias, los expertos hablan de que esto va a tomar entre 6 y 12 meses. Bueno, no nos queda mucho tiempo, creo que nos faltan como 9 minutos para terminar este live. Hay otra pregunta, dice, ¿qué tan eficiente es el uso de guantes? Excelente pregunta, porque el uso de guantes a nivel hospitalario es clave. Nosotros como profesionales de la salud sabemos cuál es el rol de los guantes y que en el momento que me los saco tengo que lavarme las manos. Entonces, si la gente se pone guantes y se va al supermercado y no se da cuenta que esos guantes es como tu piel, y si con esos guantes te tocaste la cara, si con esos guantes manejaste, si con esos guantes cargaste a tu hijo, no estás protegiendo de nada. Tienes el virus en la superficie del guante. Entonces, el guante debe cumplir la función, está bien, lo voy a usar para ir al supermercado, me los pongo para el supermercado, hago mis compras, pero al salir tengo que sacarme los guantes y el lavado de manos va porque va. Antes de subirte al carro. Y el alcohol es él. Y el momento que tienes los guantes, tienes que acordarte de que eso es como que fuera tu piel. Y que si no te lo sacas y te lavas las manos, es como que te da la falsa sensación de seguridad y la gente se olvida del lavado de manos. Entonces, los guantes para mí no es prioridad. La mascarilla y el lavado de manos es mucho más importante que el uso de guantes de plástico. Bueno, también nos están preguntándote a ti, no a mí, ¿qué tiempo dura el virus en el cuerpo? Depende. Hay pacientes que logran eliminar el virus al 10º, al día 14, y hay pacientes que efectivamente lo vemos presente hasta después de 30 días. Entonces, depende mucho de la capacidad del huésped, del paciente, para defenderse y de bloquear el virus y de eliminarlo. Lo explicaste muy bien al principio, pero creo que vale la pena repetirlo. Y una vez que ha pasado esto, si el virus todavía dura en tu cuerpo, ¿puedes contagiar? Si el virus sigue en tu cuerpo, tú clínicamente te sientes bien, pero todavía estoy eliminando el virus, sí, puedo contagiar. Pero le decía, hay muchos pacientes que cuando le hacemos el hisopado, la prueba sigue detectando que hay algo del virus. Sin embargo, no es suficiente cantidad de virus para contagiar. Entonces, no debe ser de alarma. Yo recibo esa llamada todos los días de algún familiar. Ya me recuperé, me hice la prueba para ver cómo estaba, sigue saliendo positiva. ¿Qué tengo que hacer? Probablemente nada. Sigue usando la mascarilla unos días más, chequeemos en una semana, pero seguramente ya no contagias. Seguramente lo que detectó la prueba es todavía restos del virus, porque lo que busca es material genético y eso queda a veces todavía presente en el cuerpo. Bueno, otra de las preguntas que nos están haciendo o que te están haciendo es si es que puedes, por ejemplo, si es aconsejable que salgas a caminar en áreas cercanas y solo. Sí, no está mal. Lo hemos satanizado cuando la gente sale a trotar y la gente... Porque el problema es que si liberalizamos esa orden y decimos todo el mundo puede salir en la organización, no pasa nada. Hay tanta gente en casa, imagínate la gente, va a haber un gentío, la gente va a salir y ya el distanciamiento va a ser imposible. Entonces, si se logra organizar en un barrio, en una organización, ok, vamos a salir de la casa 1 a las 8 en tal horario y se va a mantener la distancia, no está mal, porque yo no me puedo contagiar si estoy a más de 2 metros de distancia de un paciente, si no estoy tocando superficie, simplemente salí a trotar, salí a caminar por mi urbanización o por mi barrio, no pasa nada. Pero si salimos todos juntos, como puede pasar si es que digo no pasa nada con salir al aire libre, entonces ahí sí va a haber problemas. ¿Y qué opinas de la ivermectina? La ivermectina es un antiparasitario, se usa para una serie de infecciones parasitarias, inclusive para los piojos. Y se lo dan los niños y es muy efectivo. Y la ivermectina, lo único que hay es un estudio clínico in vitro. Eso quiere decir que fue un estudio en el laboratorio donde ponen en una cajita que se llama y le ponen la ivermectina y ver si es que el virus se replica y se reproduce o no. Y efectivamente la ivermectina tenía cierta actividad de bloquear el crecimiento del virus en esa cajita. ¿Qué impacto tiene en un humano? No lo sabemos.
no lo sabemos todavía. Ahora, es bastante benigno. Ese sí es un medicamento que tiene muy pocos efectos colaterales serios. Entonces, hasta cierto punto, sí hay gente que lo está utilizando, pero no hay nada muy probado todavía. No hay ningún estudio en pacientes que demuestre que esto ayuda. ¿Qué efectos a largo plazo te deja en el cuerpo haber tenido el virus? Depende de qué parte del cuerpo estamos hablando. Este virus, cuando afecta a los pulmones, genera un problema que se llama síndrome de distrés respiratorio. Es el punto máximo de inflamación y daño a nivel pulmonar. Sin embargo, estos pacientes que tienen distrés respiratorios, cuando se recuperan, y el distrés respiratorio puede ser generado por otras infecciones y por otras causas, generalmente se recuperan completamente, no quedan secuelados. Ahora, no sabemos eso todavía, no ha pasado suficiente tiempo para poderte decir que lo que estoy diciendo es verdad. Lo que sí les puedo decir es que pacientes que tienen 6, 7 semanas de evolución, su tomografía cambia prácticamente completamente. Ya los estoy viendo en seguimiento algunos esta semana, y la tomografía ha mejorado un 90, un 95% ya cuando pasan 4, 6, 8 semanas, y se sienten bien desde el punto de vista respiratorio. O sea que estoy optimista que realmente desde el punto de vista pulmonar no deje secuelas severas. Hay No otras será secuelas que... el tejido del No, pulmón el lo tejido que pulmonar dañado. se recupera bien. Hay otros órganos que quizás de estar afectados más severamente, alguien que se le afecten los riñones, puede ser que se queden con daño renal y a lo mejor necesiten diálisis. Puede ser que alguno tuvo un stroke, tuvo un evento cerebrovascular y quedó con algún déficit. Eso no se va a recuperar. Entonces todo depende de qué, o de manera rápida, todo depende de qué área del cuerpo estamos hablando. La más importante, que es a nivel pulmonar, estoy optimista que no debería dejar secuelas. Creo que por lo que estoy viendo, los pacientes se van a recuperar de manera completa. De tu experiencia en el área de cuidados intensivos de una clínica como la Clínica Guayaquil, en la ciudad más complicada de Latinoamérica probablemente, ¿cuál es el mensaje que tú le dejas a las personas después de esta intervención y a 2 meses de iniciada la grave crisis en Guayaquil? Porque Bueno, esto vamos ha a sido, cerrar, estamos por terminar el live, por eso sí, te digo esto. sí, esto ha sido tremendo para todos y yo he tenido la bendición de no haber tenido un familiar cercano afectado, gracias a Dios, pero lo he vivido muy de cerca porque como médico pues no te deja de afectar. Esto ha sido muy duro desde el punto de vista familiar, regresar a tu casa, estar en esta oficina aislado, el tener que pasar por un proceso de limpieza y desinfección antes de entrar a la casa y no poder estar cerca de tus hijas. Imagínate lo Todos que los es para días un... estás así, todos los días que llegas estás Tengo, aislado. tengo 7 semanas en esto. Porque yo no sé, lo que te digo, yo no sé si hoy día me contagié y no tengo síntomas y mañana estoy contagiando a mi familia. Entonces, hasta que yo no esté libre de ver pacientes con COVID y ¿Qué una dicen prueba tus negativa, niñas? no puedes ¿Qué dicen ponerlos. tus niñas que son tan pequeñitas? ¿Te extrañan? Son bastante maduras, desistieron de querer ser médicos, eso sí, ambas dijeron que ya no van a ser doctores, pero en general son muy maduras al respecto, tienen clara la situación y entienden que ese es mi trabajo, este fue el trabajo que escogí. Enriquito, muchas gracias por compartir tus conocimientos, por orientar a la comunidad. Y yo repito esto, hay una vorágine de información, pero uno debe recurrir a las fuentes serias de conocimiento, autorizadas y que nos pueden orientar realmente hacia dónde debemos ir y cuáles son las decisiones que debemos tomar. La crisis recién empieza, estamos a 2 meses y estamos hablando de 1 o 2 años para llegar a una situación más normal y más manejable. Entonces yo más bien cerraría con algo así como diciendo que pese a todo lo que vamos conociendo y todo lo que se va desarrollando y experimentando, debemos volver a una frase que es absoluta. El mejor tratamiento y la mejor vacuna la sigues teniendo tú. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero simple es. Fantástica. Me la Sí, voy a robar, me voy a robar esa frase. yo me quiero robar tus conocimientos para poder ayudar. Lavarse las manos, mantener distancia con las personas, no nos podemos olvidar de eso. Eso va a tener que ser una práctica común. Estornudar tapándonos la nariz y así. Bueno, con el antebrazo, tapándonos con el antebrazo. Tratar de no tocarse la cara, eso es muy difícil. Ahora he visto que hay unos cursos en internet para cómo dejar de tocarse la cara. De repente Es los verdad, puedes. ese es un problema que tengo. Nos Y quedan 15 salir, segundos. y salir solo si es absolutamente necesario. Gracias por unirse, lo vamos a superar, vamos a ser mejores, probablemente más pobres, menos ricos, pero vamos a ser más humanos. Y eso es lo importante de esta crisis.